Estoy seguro en casa, aunque afuera el mundo está tan intranquilo. Mi familia con tu diestra has protegido, ya no hay nada que temer. Estoy seguro en casa, nuestra entrada está marcada con tu sangre. De tu amor no hay nada que pueda alejarme. Ya no hay nada. Buenas tardes, amada iglesia en la unidad de la fe. Buenas tardes, amados hermanitos. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Agradeciendo también a Dios por todas y cada una de sus bendiciones recibidas, por su provisión, por su protección, por todo lo que Dios hace y está haciendo y hará en la vida de cada uno de nosotros. Damos pues gracias a Dios, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que esta palabra que hoy vamos a compartir se nos sea revelada y entre directamente a nuestros corazones y podamos ser transformados en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hoy seguiremos hablando de los temas de la fe y el tema de hoy es: no te quejes porque eso es incredulidad. No te quejes porque eso es incredulidad. Y vamos directamente a la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nueva versión internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos preciosos, iglesia bendita, todos, cuando todo marcha bien, es fácil y cualquiera puede demostrar tener fe. Cualquiera puede decir que tiene una fe madura, una fe perfecta. Sin embargo, cuando es el momento en que realmente se demuestra que tenemos una fe perfecta, una fe verdadera, en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en los momentos de pandemia como la que estamos viviendo hoy en nuestros días, en los momentos en los que verdaderamente las circunstancias son totalmente adversas a lo que nosotros deseáramos, a lo que nosotros necesitamos. Por eso, hoy a través de la palabra nos muestra cómo Jesús, quien es primeramente el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, viendo el gozo que le esperaba, no el gozo que tenía en ese momento, porque en ese momento le esperaba una cruz, le esperaba la vergüenza que esa cruz significaba, ¿sí? Él no vio las circunstancias, sino vio su mirada, puso su mirada en las promesas de Dios, en ese gozo que le esperaba. ¿Basado en qué tenía ese gozo? En la esperanza de que él, si obedecía y se cumplía la voluntad de Dios, él estaría sentado a la derecha del Padre, como lo es actualmente. Entonces, él no vio las circunstancias. Él en medio de la prueba vio la promesa de Dios. Vio lo que le esperaba. Vio ese galardón, ese premio que le venía por delante por cumplir la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta. Por eso, con toda certeza, hoy, hermano precioso, te puedo decir que no hay nada más grande que agrade a Dios que tener una fe verdadera, una fe madura, una fe perfecta. Por consiguiente, nada le desagrada más que la incredulidad, que la desconfianza, que no creer en sus promesas, no creer en su poder. Eso verdaderamente no solo desagrada a Dios, sino también lo deshonra. Por eso es importante, hermanos,
que en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones, en medio de la crisis, en medio de la prueba, nosotros manifestemos tener con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra actitud, una verdadera fe, una verdadera confianza en el autor, o como dice acá, en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, en Jesucristo. Amén. Y que esta pandemia sirva para gozarnos, porque si pasamos la prueba, en medio de estas circunstancias, nos espera un gozo, nos espera las promesas, las bendiciones, la provisión y la protección de Dios, que más adelante recibiremos aún con más poder. Ya lo tenemos, Él está con nosotros, pero será más manifiesto. Los tiempos postreros serán mejores que estos. Amén. Ahora, te puedo decir también, es importante analizar que tanto la fe como la incredulidad, hermano precioso, se manifiestan a través de nuestra boca, a través de nuestra palabra, a través de lo que decimos. Y para ello vamos a ver dos ejemplos claros a través de la palabra. El primero es el ejemplo de Zacarías, quien era un sacerdote que ministraba en el templo del Señor, y él tenía una edad avanzada ya, cuando de repente un buen día se le aparece un ángel y le dice este ángel del Señor que él sería padre, que tendría un hijo. Y el otro ejemplo, vamos a ver qué dice, qué manifiesta. Y el otro ejemplo es María, la madre de Jesucristo, que también un buen día se le aparece un ángel y le dice que ella sería la madre del Mesías, que ella sería la madre del Cristo. Y vamos a ver también qué manifiesta. Vayamos directamente a ver el primer ejemplo de Zacarías en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 18. La palabra dice, nueva versión internacional, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel, ya que soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Ves tú esta declaración? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Dudando. Una manifestación de incredulidad, palabras de incredulidad. En cambio María, vemos en Lucas capítulo 1, versículo 38, nueva versión internacional, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Amén. Entonces vemos a Zacarías totalmente desconfiado. ¿Por qué? Porque él veía introspectivamente. Él veía sus circunstancias. Él veía su situación humana en la que estaba viviendo. Se veía un hombre de edad avanzada y su mujer también, y por lo tanto imposible para él que pudiese tener un hijo. Por eso le pregunta al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Dudando. Vemos una manifestación de incredulidad. En cambio María vemos una declaración llena de fe, llena de poder, porque no se veía a sí misma, sino veía al que le había hablado, veía el poder del que había dicho, del que había declarado. Y ella dice acá, he aquí tienes a la sierva del Señor. Desde el principio manifestó fe, manifestó confianza, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Amén. Entonces vemos dos ejemplos en cómo a través de la boca uno declara incredulidad y otro declara fe, confianza, credibilidad. Otro ejemplo que tenemos muy claro, hermanos preciosos, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel manifestaba constantemente incredulidad a través de la boca, a través de la palabra. El pueblo de Dios, en lugar de manifestar confianza en Dios, manifestaba incredulidad porque murmuraban, porque se quejaban de todo lo que le estaba pasando. A pesar de que ya Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo había sacado con grandes y maravillosos milagros, el pueblo no llevaba ni 3 días en el desierto y ya se estaba quejando,
Se había olvidado de todo lo que Dios había ya hecho días atrás. Ni siquiera te estoy hablando de años, te estoy hablando de días atrás. Veamos directamente la palabra. En Éxodo capítulo 14, versículo 12, nueva versión internacional, dice la palabra: ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Amén. Qué pronto, hermano precioso, había olvidado el pueblo de Israel todos los prodigios y maravillas que Dios había hecho para poderlo sacar del dominio del faraón de Egipto. Se les olvidó y ya acá vemos cómo se empieza a quejar. Más nos hubiese valido, dicen ellos, en otras palabras, quedarnos como esclavos en Egipto bajo los azotes, bajo los golpes del faraón. O sea, tantito algo no se acomodó a su voluntad, tantito algo se salió de lo que ellos esperaban para que empezaran a quejarse. Y eso, hermanos, es incredulidad. En Éxodo capítulo 15, versículo 24 dice: comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Llevaban 3 días, hermanos, después de haber cruzado en seco el Mar Rojo, 3 días, cuando ya empezaban a murmurar. Si mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ya desde allá te decíamos que estaba mejor sirviendo como esclavos a Egipto. Dejaban de ver que más vale vivir en el desierto con Dios que vivir con el faraón en la esclavitud. O sea, dejan de ver el poder, dejan de ver el amor de Dios en sus vidas. Y aquí vemos que también empezaron a murmurar. Ahora ya murmuraban porque no tenían agua. Lógicamente es una necesidad, hermano, tener sed es algo que te agobia. Pero ya habían visto todos los milagros, como también nosotros hemos visto todos los milagros en Dios, lo que ha hecho, de dónde nos ha sacado. Por eso es importante que recordemos todo ello y lo que tenemos que hacer es orar y pedir al Padre. Y Él, que conoce nuestras necesidades, suplirá. Pero en medio de la prueba, en lugar de quejarnos, es postrarnos y orar y decir, Señor, esta es tu voluntad, hágase. Sin embargo, estas son nuestras necesidades, súplenlos, por favor. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a suplirlo. ¿Por qué tengo tanta certeza? Porque a través de toda la Biblia vemos su misericordia, gracia e infinito amor. Siempre que el pueblo toma una actitud correcta, Dios siempre provee, ya sea alimento, ya sea seguridad, protección, lo que se necesite en ese momento, siempre Dios lo provee. Si siente frío, provee calor. Si hay mucho calor, provee sombra. Dios siempre suple conforme a nuestras necesidades. Y el pueblo empezó a murmurar. La palabra murmurar, hermanos, para que tengamos un concepto, porque vamos a seguir oyendo esa palabra. Murmurar es hablar en voz baja, quejándose sobre una cosa o sobre una persona, porque nos desagrada. Murmurar es quejarse en voz baja, ya sea de una circunstancia o ya sea de una persona. Entonces aquí el pueblo murmuraba, o sea, se quejaba contra Moisés y preguntaba, ¿qué vamos a beber? En Éxodo capítulo 16, versículo del 2 al 3 dice, esto sucede 3 semanas después, lo primero que te leí fue al tercer día, luego 3 semanas después dice en Éxodo capítulo 16, versículo 2 al 3, nueva versión internacional, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón, como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ahora ya no era la sed, porque ya había suplido Dios la sed. Ahora era que ya estaban queriendo comer carne. Ya estaban inconformes por lo que comían. Primero fue el agua y luego fue la comida. Pero lo peor que pudieron haber hecho es no solo que se inconformaban, se quejaban por el agua, por la comida, por todo,
sino también provocaron a Dios. O sea, pusieron en duda a Dios. Veamos la palabra en Éxodo capítulo 17, versículo 7, nueva versión internacional. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Medibá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Lo habían provocado. Dice, ¿cómo puedes? ¿Estás o no estás con nosotros? ¿Y todo por qué? Porque querían que todo se hiciera como ellos deseaban, que todo se hiciera conforme a sus intereses. Tantito algo no les incomodaba, tantito algo Dios los metía y los sometía a prueba para ver su fidelidad a Dios, y ellos inmediatamente murmuraban, inmediatamente rezongaban, inmediatamente se quejaban. Y lo provocaron. ¿Estás o no estás con nosotros? Cuando ya Dios había suplido la comida, había suplido el agua, había dado seguridad y derrotó a todo lo del ejército del faraón en el Mar Rojo, los había sacado con grandes milagros en plagas, prodigios y todo. Ahora dicen, dudan de él y todavía se lo manifiestan a viva voz. Y todo esto, hermano, sucedió en 3 meses. Lo dice la palabra en Éxodo capítulo 19, versículo 1, nueva versión internacional, dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Entonces, por fin llegan al desierto de Sinaí, pero ya habían manifestado tanta inconformidad y murmuración. Y me quedo corto, hermano, por cuestiones de tiempo, nada más extraje algunos puntos. Pero si tú lees en todo su caminar, murmuraban, se quejaban por una cosa, por la otra, porque hacía calor, porque hacía frío, porque no tenían que beber, porque no tenían que comer. Y todo en cada uno de ellos veían la mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios, y les proveía, y aún así lo provocaron al Señor. ¿Estás o no estás con nosotros? Porque aquí no vemos claro, no tenemos todo como nosotros queremos. Estábamos mejor en Egipto, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Y cuando estaban en Egipto, clamaron a Dios que los sacara de esa servidumbre. Inconforme, inconstante en sus caminos del hombre. Necedad en el corazón del hombre. Y lo peor, hermanos preciosos, que a veces el quejarnos y el murmurar, no solo lo hacemos esporádicamente, sino ya se nos vuelve una forma de vida. Estar quejándonos por todo y por nada. Porque hace calor, te vuelvo a repetir, porque hace frío, porque tengo hambre, porque tengo sed, porque estoy contento, hasta porque estoy contento, porque estoy triste. Por todo y por nada empezamos a quejar y a murmurar en contra de Dios. O sea, lo peor que ya se vuelve la queja, la murmuración como un estilo de vida. Te vuelvo a decir, tenían hambre y entonces Dios les dio de comer. Ahora ya no se quejaban porque tenían hambre, sino ya se quejaban hasta por el tipo de alimento que les daba. O sea, ya no tenían hambre porque ya tenían comida. Pero ahora esa comida ya no les agradaba. Ahora ya era por el tipo de comida. Veamos el libro de Números capítulo 11, versículo 6. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Números 20, capítulo 21, versículo 5. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Ahora los muchachos, los incrédulos, ya no solo estaban inconformes porque tenían hambre, sino porque hasta lo que les daban de comer ya no les gustaba. O sea, se quejaban por todo. Y te voy a decir, las quejas llegan en un momento que deshonran a Dios, y esa murmuración y esa queja hoy llega a oídos de Dios, ¿sí? Y Dios se molesta. ¿Por qué? Porque la incredulidad, como te dije en un inicio, deshonra a Dios. O sea, Dios dice, bueno, ¿no ven todo lo que yo he hecho por ellos? O sea, no agradecen, no tienen un corazón agradecido. En lugar de que estuvieran postrados bendiciendo todo lo que yo les he provisto, de donde yo los he sacado,
siguen murmurando contra mí, siguen estando inconformes contra mí. Entonces eso, claro, lógicamente deshonra a Dios, y la deshonra para Dios también lo provoca a ira, lo provoca a enojo. Vemos en el libro de Números capítulo 14, versículos del 29 al 30, dice: los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella a Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Toda la primera generación de 20 años, mayores de 20 años, morirían en el desierto. En otras palabras, solo los de 20 o menores de 20 años, mayores de 20 y los de menores de 20, para decir, entrarían a la tierra prometida. Solo los menores de 20. Todos los mayores de 20 años morirían irremediablemente en el desierto, por estar murmurando, por estar quejando. Por eso hoy, desde ahorita te digo, hermano, ten cuidado para el bien tuyo y para el bien de tu familia, lo que murmuras en contra de Dios. Aún ahí en el lugar secreto, porque te decía yo que la murmuración es cuando se habla en voz, baja voz. O sea, cuando susurras, que según tú no lo esté escuchando nadie o nada más el que está al lado, Dios lo escucha todo. Por eso, ten cuidado aún cuando murmures en contra de Dios en tus pensamientos. Ten cuidado, porque de todo entregaremos cuentas al Señor. De todo Dios tiene conocimiento. Esa generación perversa, necia, quedó muerta en el desierto. Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 y 35 dice: cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Ni uno solo, a excepción de Caleb y Josué. Pero léete todo el libro y vas a ver que fueron los únicos que verdaderamente confiaron en Dios y creyeron en Dios. Y no murmuraron. Al contrario, iban a ser apedreados por confiar en Dios. Ahora, otra cosa que llama mucho la atención en este pasaje del pueblo de Israel es que siempre manifestaron su deseo de regresar a Egipto. Siempre estuvieron diciendo: mejor nos habíamos quedado en Egipto, mejor estábamos en Egipto alrededor de las ollas de carne y alrededor del pan hasta saciarnos. Siempre. ¿Por qué? Porque no te olvides que Egipto significa el mundo. Pero el pago del mundo o sea, en el mundo lo que nos espera es el pecado, y el pago del pecado es la muerte. ¿Qué tan pronto se les olvidó? Vuelvo a repetir, cuando los azotaban, cuando les tenían esclavos, cuando les aumentaban el jornal de trabajo, los golpeaban, los azotaban y clamaron a Dios porque no resistían. ¿Qué tan rápido se olvidaron? Siempre queriendo volver a Egipto, al mundo. O como dice la palabra, el perro regresa a su vómito y el puerco regresa al lodo. Siempre queriendo regresar hacia el pecado, hacia los que nos provocó muerte, dolor y sufrimiento. En Números 14, versículo 4 dice: y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Dios levantó un cabecilla que fue Moisés, acompañado de Aarón, para sacarlos. Ahora ellos estaban buscando un cabecilla para que los volviese a llevar a la esclavitud, al mundo. A pesar de, hermanos preciosos, y a veces yo digo: qué bárbaros estos israelitas. No, pero pues no estamos muy alejados nosotros de esa realidad. Tengo que ver mi vida. Si yo no estoy cayendo en ese supuesto, en esa hipótesis que hoy Dios nos está mostrando a través de la palabra. A pesar de todos esos milagros, ¿sí?, nunca creyeron en Dios. Porque la incredulidad, hermano, la rebelión, la queja, es dudar del poder de Dios. Es dudar
de la misericordia de Dios, es dudar de la gracia, es dudar del infinito amor de Dios, es dudar en sí de Dios mismo. La incredulidad, eso es lo que refleja. Estarte quejando refleja incredulidad. Y la incredulidad, todo lo que ya te dije. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué murmuramos tanto? Porque hay incredulidad en nuestros corazones, hermano. Porque, en otras palabras, no terminamos de confiar en Dios. Números capítulo 14, versículos 11 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta generación me seguirá menospreciando? Dios diciendo esto. Qué desperdicio realmente. ¿Hasta cuándo esta generación me seguirá menospreciando? Menospreciando a Dios. Nos damos ese lujo de menospreciar a Dios. De verdad que oro para que Dios nos abra los ojos, los oídos al entendimiento y verdaderamente honremos a Dios con creerle a Él, confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Y hermano, me lo digo a mí mismo, no, nadie está ajeno de sentir duda, de caer en ese gran pecado, en ese gran error de la incredulidad, de la murmuración, de la queja. Dice: ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho contra ellos? Hermanos, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero hasta Dios hablaba con Moisés como amigo y decía: ¿hasta cuándo? Se ve que Dios le duele el que nosotros no podamos confiar en Él. Es como que Dios quisiera darnos todo, pero necesitamos creer para que todo se nos sea dado y nosotros no confiamos en Él. Perdón lo que digo, pero hasta siento como tipo de queja, de reclamo de Dios a Moisés diciendo: ¿hasta cuándo este pueblo? Y ahora eso es lo que nos trae: ¿hasta cuándo nosotros verdaderamente nos vamos a depositar en Dios? Lo que nos pase, hermanos, si confiamos en Dios, sea lo que sea que nos pase, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, es porque así conviene, porque su voluntad siempre, vuelvo a repetir, es buena, es agradable y es perfecta para todos aquellos que en Él confiamos. Deuteronomio capítulo 1, versículos 30-32. El Señor su Dios marcha al frente y pelea por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido. Por toda nuestra vida, hermano, hemos visto la mano poderosa de Dios, su protección, su seguridad. Muchos de los que me están oyendo y del que está hablando no estaría acá física y menos espiritualmente si no hubiese sido por la mano poderosa de Dios que me protegió en los momentos en el que yo andaba en el alcoholismo, en borracheras, sin ningún cuidado, exponiendo siempre mi vida. Pero la mano poderosa siempre en todo nuestro caminar ha estado con nosotros. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confía en el Señor su Dios. Verdaderamente tenemos que pedirle a Dios que nos perdone esa incredulidad. A mí me basta nada más recordar de dónde Dios me ha sacado, a esos caminos de tiniebla, a esos caminos de muerte, en esos valles de muerte y de tiniebla que yo pasé, y que solo los pasé por la gracia y la misericordia de Dios, porque su mano estaba en mí. Si no, de otra manera no lo entendería, hermanos preciosos. Por eso hoy es importante que reflexionamos, porque nosotros podemos ver muy claramente todos esos errores en el pueblo de Israel, pero muy difícilmente lo podemos ver en nuestras propias vidas. Y creo que en muchos de nosotros, muchas vidas de nosotros tiene esa tendencia del pueblo de Dios, no confiar. Y cuando no hay confianza hay incredulidad, y cuando hay incredulidad hay murmuración y hay siempre quejas. Y por todo, hermanos, cuando sufrimos miseria, y cuando sufrimos degradación, cuando sufrimos deshonra a causa del diablo, ¿cuándo nos quejamos?
En mi caso personal, hermanos, el diablo me tiró, me revolcó. Si no hubiera sido la misericordia de Dios, no me hubiese yo podido levantar. Me denigró totalmente a través del alcoholismo, perdiendo la familia, perdiendo el trabajo, la dignidad. Pero al diablo sí no nos quejamos, queremos regresar a nuestro Egipto, se olvidaron este pueblo del maltrato que el faraón les hacía, que los denigraba, que los tenía como esclavos, que los azotaba, los menospreciaba. Y ahí querían volver a regresar. Y esa tendencia está en el corazón del hombre, de querer regresar al mundo. Una pequeña dificultad en nuestro caminar, una pandemia, aun cuando la mano poderosa vemos de Dios en esta pandemia, porque comida, aunque sea sencillo, ha habido, la salud, la integración familiar, el aire que respiramos, la luz del sol que nos llega, que nos alumbra el caminar del día a día, la noche que nos provoca un descanso, eso no lo agradecemos. Pero tantito algo se sale de nuestro interés o de nuestra comodidad y empezamos, perdón por la palabra, pero empezamos a rezongar, empezamos a quejarnos, a murmurar en contra de nuestro Dios Todopoderoso, que Él es verdaderamente un Padre y ha cuidado de nosotros. Lo digo por mí, hermano precioso. ¿Qué tan a menudo nos está sucediendo esto, de estarnos quejando? Cuando la verdad Dios ha sido bendito, bendito. Por eso, hermanos, no hay nada que deleite más a Dios, nada que agrade más a Dios, porque nos ama tanto. Perdón, hermanos. Con una fe activa, una fe efectiva, una fe madura, una fe que se manifiesta con poder en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias adversas, cuando a veces vemos que todo está oscuro, que no vamos a poder. Pero si en ese momento nosotros tenemos la fe activa, la fe verdadera, eso verdaderamente agrada a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios, cuando confiamos en Él con una fe efectiva, una fe verdadera, se agrada, dice aquí la palabra. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. A contrario sentido, quiere decir que con fe agradamos a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y mira aquí que dice, y que recompensa a quienes le buscan. O sea, la recompensa, hermano, no es solo cosas materiales en esta vida, eso es lo menos. La recompensa verdadera es el gozo, lo espiritual, el gozo, la paz que ya desde esta tierra podemos empezar a recibir. Ahora ya no te digo lo que vamos a recibir en la vida eterna, en la vida venidera. Estar glorificando siempre al Padre eternamente por sus grandes maravillas. Por eso es tan importante la fe. Por eso hoy te vuelvo a decir, no te quejes, hermano, porque quejarte es incredulidad. Lo que realmente mueve la mano poderosa de Dios es la fe. Lo que realmente mueve la mano poderosa de Dios es nuestra fe. Por eso es importante, hermanos preciosos, que desde hoy empecemos a purificar, a santificar lo que manifestamos con nuestra boca, con nuestra palabra. Que sea palabra de fe, palabra de confianza, palabra que manifieste el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. De antemano pido disculpas por el ruido que hay, y la verdad que es inevitable, pero bueno, pido disculpas por ese ruido, pero continuamos con la palabra. Hermano precioso, una cosa es abrazar teóricamente
que vivimos en fe y otra cosa es muy diferente vivir en una verdadera fe. Una cosa es decir teóricamente yo tengo fe y vivo en fe y otra cosa muy diferente es vivir en fe en una vida real. Vivirlo en la práctica, en la realidad. Válgase la expresión porque podría parecer redundante. Pero una cosa, en otras palabras, una cosa es decir tengo fe y otra cosa es que mis hechos demuestren mi fe. Amén. Ya para ir aterrizando, hermano. Nuestra confianza debe estar en el Dios verdadero. Por lo tanto, hermano, nunca depositemos nuestra confianza en el hombre, en la criatura, sino en el Creador. Te lo digo con todo mi amor. No es que desechemos a nuestros hermanos, a nuestros seres humanos, a los seres humanos, no, al contrario. Dios usa a los seres humanos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, tíos, todo, para bendecirnos, y eso está bien. Lo que yo te quiero decir hoy es que nuestra confianza no debe de estar depositada al 100% en ellos. Que a veces Dios los usa para bendecir nuestra vida y que no debemos de desechar tampoco el hombre, porque a veces también caemos en la soberbia de decir, yo no necesito de nadie, yo me valgo. No, no, no. Sí, necesitamos unos de otros, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos dependemos de todos y todos nos ayudamos para el bien de todos. Pero esa es una cosa y otra muy diferente es que nuestra confianza total esté depositada en la criatura y no en el Creador. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8 dice la palabra, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bendito sea el Señor. Amén y amén. En época de sequía, en épocas de pandemia, no se angustia. Y jamás y nunca, dice aquí, nunca deja de dar fruto. Los hijos de Dios, aún en el desierto, fructifican. Amén. El verdadero creyente tiene depositada su confianza en Dios. Su riqueza es Dios, su guía es Dios, su consejo es Dios, su dirección es Dios. El verdadero creyente, escucha bien, toda su confianza, todo su poder está depositado en Dios. Su riqueza, sus poderes, su guía, su consejo, su dirección, todo es Dios. Ese es un verdadero creyente. Marcos capítulo 5, versículos del 35 al 36 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Vuelvo a repetir, no tengas miedo, cree nada más. Por eso te vuelvo a decir, Dios privilegia la fe que tengamos en Él. No hay algo que motive a Dios a que nos bendiga que nuestra fe en Él. Dice Jesús acá, claramente le dice a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. Y hoy Dios nos lo está diciendo en medio de esta pandemia. Yo no sé qué estés pasando, hermana, hermano precioso. Hay muchos que se están
Tal vez se puedan estar alejando de la iglesia, muchos van a regresar, muchos van a volver a llegar, muchos van a llegar nuevamente, de nuevo. Pero hermano, de verdad te digo, el que verdaderamente nos sustenta en su mano poderosa es Dios. Cree nada más en Él. No tengas miedo, cree nada más en Él y Él hará. En Juan capítulo 11, versículo 39 al 40 dice, quite la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. O sea, nuestra fe nos permite recibir las bendiciones de Dios y con ello ver la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas porque hay incredulidad, porque hay murmuración, porque hay queja. Pero si cambiamos esa actitud a una actitud que Dios le agrade y que es teniendo fe y confianza en Él, te da miedo depositarte en Él, pídele a Dios que te dé el valor, pídele a Dios que te acrecente la fe, que te fortalezca la fe que tú tienes. Hermanos, muchos creyentes, mucha gente quiere ver para creer, como le pasó a Tomás. Hasta no ver, no creer. Hasta que yo meta los dedos en su llaga de la mano, en su costado, yo no creeré que Cristo resucitó. Muchos quieren ver para poder creer. Pero el orden divino, el orden de Dios no es así. Si quieres ver, hay que creer. En otras palabras, tienes que creer para poder ver. Por eso Jesús dijo también, bendito aquel que no viendo, creyó. Estoy parafraseando. Bendito aquel que cree, aunque no haya visto. El verdadero, digo, Dios, ya sea que creas porque vistes o que creas porque no vistes, digo, Dios le agrada más a aquel que cree aun cuando no haya visto. Pero aun cuando para creer tengas que ver, aún allí tienes que confiar en Dios y depositarte en Dios. No existe, hermanos, límites para que Dios nos bendiga si tenemos verdaderamente fe en Dios, si verdaderamente confiamos en Dios. Marcos capítulo 9, versículos 22 y 23 dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, bueno, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Esta parte a mí me encanta. Dice acá, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes, dice el padre de este muchacho, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Él se lo revierte y dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Y dice, para el que cree, todo le es posible. ¿Cómo que si Dios puede sacarte de esa deuda? ¿Cómo que si Dios puede sacarte de esa enfermedad? ¿Cómo que si Dios te puede sacar de esa crisis familiar? Claro que puede sacarte, si tú crees. El que cree, todo le es posible. Si tú crees, todo te es posible, hermano precioso. Por eso tenemos que ver que nuestra fe es lo que verdaderamente hace que el beneficio, que el poder, que las bendiciones de Dios, las promesas de Dios lleguen a nuestras vidas. Amén. Nuestro privilegio más grande que podemos tener como cristianos son 3 cosas. El privilegio más grande que podemos tener como cristianos es obedecer a Dios. Primero. Segundo, descansar en el amor de Dios. Y tercero, creer en las promesas de Dios.
El privilegio más grande que podemos tener como cristianos, como creyentes, es tener una fe que nos permita tres cosas principalmente. La primera es obediencia. Si tú crees en Dios, vas a obedecer a Dios. Si tú crees en Dios, vas a descansar confiadamente en el amor de Dios. Y si tú crees en Dios, vas a creer que las promesas de Dios llegarán a tu vida. Por eso te vuelvo a decir, no te quejes, porque eso es incredulidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has dado, Señor, que ha sido de poder, que ha sido de bendición. Ayúdanos, Señor, a quitarnos de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro ser, Señor, toda incredulidad, toda queja, toda murmuración, Señor. Ayúdanos verdaderamente a confiar en ti, Señor. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que te moleste, todo aquello que te deshonre, Señor, todo aquello que te provoque a enojo, a ira, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que tu gracia, que tu infinita misericordia e infinito amor se derrame en cada uno de nosotros y nos limpie de cualquier inmundicia, Señor, provocando que nuestras vidas, Señor, sean vidas de fe y que verdaderamente te roben una sonrisa, te agrade nuestra forma de vivir porque está basada en una fe verdadera, en una fe madura, en una fe perfecta. Y no porque seamos mejores que los demás, Señor, sino porque tu gracia y tu amor se ha derramado en cada uno de nosotros. Te damos pues toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración a ti, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, hermanos preciosos, que Dios los bendiga siempre. Nos vemos pronto. Prometiste que siempre me cuidarías.